Memoria y Derechos Humanos. Vení a recorrer nuestro espacio y disfrutar de los mejores productos de la economía popular y apoyar a las organizaciones que trabajan por memoria, verdad y justicia. Memoria, verdad y justicia. Me encanta que hayas aprendido y que lo hagas de manera tan... Sí. Para alegría de todos y todas, volvió Emiliano Blaya a la mesa. Mentira, lamento que tenga que soportar mi presencia, pero esta es la última hora, es la hora más relajada en el sentido de ya no estamos en línea. Sí, estamos en el streaming. Estamos en el streaming. Sí, ahí. No sabemos nada de Mónica. Yo creo que no le avisé a Mónica que estábamos al aire, me va a reputear. No digamos nada. No, igual me dijo a qué hora van, pero no le dijimos. que no le pasé el aviso de que estábamos. Bueno, eso me pone un poco mal. Nuestra fan. Nuestra No tenemos fan. a nuestra fan. Qué Número grande. 1. Bueno, hoy pasó Néstor Picone, la gente de UMI con un trío, Power Trío. Poli. Poli, que es Donadío, que es nuestra, nuestra, es el local, pero también fue un poco una entrevista, un poco con un briefing de todo lo que viene pasando, lo que va a pasar. Y ahora tenemos por fin, el día de hoy, por fin tenemos una columna, señoras y señores, a cargo de la señora que la vamos a ayudar, Anaí Molina. Voy a permitirte que me digas señora, porque sos vos. Y lo digo lo digo con unas firuletes, señora, todo con una caligrafía que no te puedo explicar. Bueno, yo tenía ganas de contar algo, calculo que para todos muy conmovedor, muy importante y si bien siempre es una buena noticia cuando el equipo de antropología forense recupera restos de desaparecidos y los identifica porque las familias finalmente saben cuál fue el destino de esas personas cuya identidad se recupera, me resultó como muy conmovedor que sucediera a escasos días del 24 de marzo. Es un poco como uno piensa a veces cuando cae un poco en la desesperanza, que era lo que decían Néstor Picone más temprano, que bueno, qué sé yo, que quienes ganaron, y siempre estamos en... Y la verdad que noticias como estas es un poco como, che, todo bien, vos podés hacer todo lo que hicieron en La Perla, que no solo fue secuestrar y torturar y hacer desaparecer cuerpos, sino que fue enterrarlos, después poner máquinas excavadoras para revolver esos restos y que tampoco se pudieran identificar, y aún así la verdad emerge. Y eso es un poco lo que pasó la semana pasada, cuando se anunció la identificación de 12 desaparecidos que estuvieron secuestrados y fueron asesinados en el ex centro clandestino de detención de La Perla, en Córdoba. Quiero que sepan que los crímenes de lesa humanidad en La Perla ya fueron juzgados, ya hay militares condenados, militares que no dijeron qué habían hecho con esos cuerpos. Es decir, tuvo que ir la justicia y el equipo de antropología forense a trabajar en ese terreno que había sido muy trabajado para que no se encontraran restos, para poder hacer esta identificación. El sitio donde se empezó a trabajar fue gracias al testimonio de una persona que trabajaba cerca y que vio en aquel entonces parte del horror, y recién en los años 90 creo que fue que él testimonió con mucho temor lo que había visto, y gracias al testimonio de esa persona, de un civil, porque como bien vos decís, los militares al día de hoy nunca dijeron qué hicieron con esos cuerpos, es que el equipo de antropología forense trabajó y trabaja en ese lugar. Bien. El equipo de antropología forense estuvo realizando excavaciones en 2025. Ahí hallaron restos óseos que son los que fueron identificados ahora. Hablemos que es un predio de 14.000 hectáreas donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla. Hay que buscar ahí. Entonces, por eso también es importante que los militares hablen, porque digo, hay que buscar en 14.000 hectáreas. Hay también como un regocijo en no decir, por Aparte más no que aprenden, estén porque al final los recontrapresos. encontramos, o sea, no aprenden, porque los terminamos encontrando y vamos a seguir encontrando. Así es. Quería contarles un poquito quiénes son los... Sí, ahora que vas a contar, yo quiero hacer como la pequeña... Lo venimos hablando durante todo el programa de hoy, ¿no? Esto de ponerle cara, rostro e identidad
a ese número que a veces suena tan frío, 30.000, y que nosotros lo tenemos muy presentes, con la aparición de los restos y la ubicación de quiénes eran estas 12 personas, ponerle el rostro ha sido muy fuerte. Y el día que el juez Vaca Narvaja anuncia, iban poniendo las fotos. Y fue muy fuerte, creo que lo vimos todos en los noticieros esta semana, las imágenes de estos compañeros que ahora vos vas a nombrar. Por eso decidimos contar un poco quiénes eran, a quiénes nos sacaron. Y está bueno el extracto que trajiste un poco para decir quiénes eran, ¿no? Sí, vamos a hablar igual de 11, son 12 los identificados porque el juez Vaca Narvaja explicó ahí que había una familia que no quería que se dijera el nombre, digo, porque todavía hay familias con miedo. Cuando estamos justamente en esta época que yo siempre digo que el video de Martín Coban se prepara y lo guardamos todos para salir, el video de Martín Coban es famoso discutiendo con lo pérfido el número de los 30.000. Ajá. Digo, justamente en este momento que estamos tan preocupados por los negacionistas, ¿no? Sobre dónde está la lista de si eran o no eran 30.000. Al día de hoy hay familias que nunca denunciaron a sus desaparecidos. Principalmente en el interior. Hay familias que no tenían herramientas de los que sean, no tenían herramientas económicas, no tenían herramientas legales, no tenían información para denunciar, siguen teniendo miedo al día de hoy. Familias que fueron secuestradas completamente, entonces tampoco hay nadie que haya denunciado ni que reclame por esos desaparecidos. Y me pareció como muy fuerte justamente eso, que él dijera, mira, hay una familia que al día de hoy, pidió con los que restos encontrados, identificados, con los militares presos, condenados, pidió que no se diera a conocer el nombre, probablemente porque tenga miedo. Sí. Terrible. Pero bueno, uno de los desaparecidos que fueron aparecidos, Ya no desaparecidos, sino aparecidos, fue Raúl Oscar Ceballos Cantón, que era cordobés, fue secuestrado el 26 de agosto de 1976 en su casa, tenía 23 años y era operario de la planta de Fiat. Entre los 12 aparecidos hay muchos obreros, Claro, muchísimos. lo que hablábamos Gran hoy, ¿no? parte son obreros de la Fiat, con mucha militancia sindical y militancia también política. Digo, él era operario de la planta de Fiat Materfer y estaba estudiando ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba. Sus compañeros lo apodaban Tucho. Él formaba parte de la agrupación de planta Felipe Vallese y mantenía una militancia activa en la organización Montoneros. También apareció Ramiro Sergio Bustillo, mendocino. Fue muy lindo también cuando estaba armando esta columna ir rastreando porque los diarios locales armaban notas especiales de sus aparecidos. Entonces había una nota muy larga en los medios mendocinos. Después tenemos otro aparecido oriundo de Banfield. Entonces están los diarios de zona sur. Locales, claro. Locales. Pequeños diarios locales. Contando sobre la historia de esta persona que apareció. Bueno, Ramiro Sergio Bustillo era mendocino, estaba casado, tenía 2 hijos, era obrero también y estudiante universitario de ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue secuestrado a los 27 años en 1977 en la vía pública. Él militaba en el Partido Comunista. Mirá. Lo secuestran frecuente, junto a Oscar Omar Reyes, que también es otro de los desaparecidos, que fue identificado. Ellos dos iban a una reunión en ese momento en un auto y mirá. así son detenidos. Oscar Omar Reyes es nacido en Banfield, es este caso que les contaban. Tenía 5 hijos. Wow. Era obrero metalúrgico de la Fiat. Militaba también en el Partido Comunista. Durante su cautiverio estuvo en el Departamento de Informaciones de 2 de la Policía de Córdoba y luego por La Perla, donde finalmente es asesinado. Wow. También apareció Jorge Nicolás Brizuela, al que llamaban Gordo, que era nacido en Dianfunes. Él se había recibido de abogado, pero trabajaba como obrero. Digo, un poco también como esa elección de, bueno, vamos a la fábrica. La proletarización. Exacto. Tenía 50 años de edad, Brizuela. Wow. Y lo secuestraron en su casa. Él estuvo también, pasó por el D2 y también por La Perla. Sus secuestradores y responsables de su desaparición fueron sentenciados.
también en el juicio La Perla, La Ribera de Dos. Esto que decíamos antes, militares que son juzgados por la desaparición de personas y no dicen dónde están esos cuerpos. También apareció Carlos Alberto Dambra Villares, de Altagracia, Córdoba. Esta es una historia, linda y a la vez terrible. A él le decían el Indio, fue secuestrado en 1976 en la terminal de ómnibus de la capital cordobesa. Militaba en el PRT ERP. Su madre, Emi Villares Dambra, fue una de las referentes históricas de Madres de Plaza de Mayo en Córdoba. Ella tenía 2 hijos desaparecidos, Carlos y Alicia. Ay, Dios. Y falleció en 2017 sin saber cuál había sido el destino de ellos. La familia de Carlos Alberto y de Alicia buscan también a un hijo o hija de Alicia que debe haber nacido en 1976 o 1977, de acuerdo a testimonios que dicen que ella estaba embarazada al momento de su secuestro. Wow. O sea que esa familia continúa buscando. O sea, estuvieron buscando y continúan buscando. Y qué pena lo de la madre, ¿no? Que no llegó. ¿Querés que siga una? Dale. Sí. No, vos, Emi. Tengo a Adriana María Carranza o Cecilia María Carranza. Este es el caso de 2 gemelas. Exacto. Su familia también justamente decía, son esas cosas también Increíble. increíbles de la ciencia. Total. Ellas son gemelas, son secuestradas el mismo día, Y- las 2 asesinadas en La Perla, pero la ciencia no puede identificar cuál de las dos es. No hay forma de hacerlo. Por ahora no. Cecilia y Adriana fueron secuestradas el 5 de mayo del 76 en una pensión del barrio General Paz en Córdoba. Las 2, 18 años. Wow. Y eran estudiantes universitarias, ciencias de la comunicación y de la educación respectivamente. O sea, de la comunicación estudiaba Adriana y de educación Cecilia. El equipo argentino de antropología forense, que quiero agregarle el glorioso equipo argentino de antropología forense, porque cada vez que los escucho nombrar digo, puta madre, qué tremenda gente está. Determinaron que pertenecía a una de ellas, como decía recién vos, los restos que pudieron analizar. No hay manera de saber cuál de las dos es. O si son las dos y son restos. No quiero seguir con eso. No, bueno, su familia lo que dice es, Claro. encontramos a Adriana o a Cecilia, seguimos Seguiremos buscando a a Adriana Siguen o a buscando a Cecilia. las dos. Claro. Siguen Es de medio alguna horrible, manera, están ¿no? buscando a los dos. Terrible. ¿Vos, Yari? No, ¿Voy? sigan ustedes. Yo digo, me parece importante lo que estamos haciendo de poner nombre, rostro y un poco de la Su historia. historia, claro. Porque la figura del desaparecido era invisibilizar justamente lo que venían militando, Claro. de qué hacían, está todos llenos de vida, así que por eso nos tomamos el tiempo de leer cada uno, aunque sea de una manera breve, Sí, algo de su historia. vida. Sigan. Alejandro, otro aparecido en La Perla, en esta última excavación y análisis, ya que tuvo más de un año de análisis. Alejandro Jorge Monjó, o Monjó, nació en Mar del Plata. Mirá la cantidad de gente de todos lados, eso también me impresiona, ¿no? En La Perla, Sí, mucho sí. relacionado con la Universidad de Córdoba y todo, pero igual, y de la industria, pero industria automovilística y tal, pero igual nada, es interesante. Nació en Mar del Plata, decía, estudiaba arquitectura en La Plata. Estudió en La Plata, mirá. Fue secuestrado el 14 de marzo del 77 en la calle, lo agarraron en la calle, lo levantaron, como se decía, en el barrio Alberdi de Córdoba. 21 años. Mi hijo tiene 21 años. Mateo tiene 21 años. Según testimonio fue visto en La Perla y ahí es donde se puede constatar. El nene o el bebé trabajaba como vendedor de artículos de platería a domicilio y militaba en la JUP, en la Juventud Universitaria Peronista, Montoneros. Otro que nos falta. Ahora ya sabemos que lo mataron, pero Exacto, sí. es sí. terrible esto, ¿eh? Y algo de eso un poco también decía la hija de Mario Alberto Nívoli, que es otro de los cuerpos identificados, los restos identificados, que era Ducacha. Cacha, Él estaba casado y tenía 2 hijos. A él lo secuestran en su casa y a su mujer le dice, le dice el grupo de tareas que va a secuestrarlo, usted ocúpese de criar a sus hijos. Uf. Y esas son su hija Soledad, que estuvo dando muchas notas, deben haber estado viéndolas, cuenta esto y que es un poco la madre ahí de alguna manera entiende que no va a ser liberado nunca, que Claro. no lo va a volver a ver. Así que bueno, algo que era
muy lindo y muy fuerte también de Soledad, que estuvo dando muchas notas, es que ella dijo, dejé de ser la hija de un desaparecido, ahora soy la hija de un asesinado. Digo, también hay como una cuestión de una certeza Sí. que las familias necesitan y que no elimina eso, el crimen de lesa humanidad, no elimina nada. ¿Qué más quisiéramos, no? De tener la lista de los 30.000. Cada vez que los escucho que están ahí contando y preguntando, bueno, chicos, Entreguen. pasen las listas. Es tan fácil eso, ¿no? Pero de claro, resolver. Yo no fui, bueno, ¿quién fue? Esta es irlandesa. Elsa Mónica O'Kelly Pardo. O'Kelly. Nació el 16 de julio del 57, también de Alto Alberdi. Estudiaba arquitectura y militaba en la Juventud Bevarista. La secuestraron el 21 de abril del 76 en su domicilio familiar en el barrio San Vicente, en Córdoba. Y un año después del secuestro de su único hermano, Horacio Víctor, en Rosario. Tenía 18 años. Y ahí quiero hacer un paréntesis, ya que hacemos paréntesis, acá la compañera Elsa, que para muchos, incluso compañeros y compañeras que tienen conocimiento de todas estas historias, o algunas historias, o que tienen alguna noción de lo que pasó, se habla mucho de un desaparecido que se sabe que estuvo en tal y en tal y en tal centro clandestino, no me gusta decir detención, de secuestro y tortura, o de tal pasó a tal, y eso es parte de la historia de la represión organizada del Estado. exacto. Porque claramente si una persona estuvo en, supongamos, Fama y Ya, y después en La Perla lo pide. La Perla se entera. Hay una enorme cantidad de documentación, debió haber o debe haber, no sé si ya algo se recuperó, no conozco a fondo, enorme cantidad de documentación generada por los centros clandestinos de secuestro y tortura y exterminio, que inmediatamente que vos detenías o secuestrabas a alguien, lo informaban a todos y los que lo requerían lo recibían. Por supuesto que tenía que como que ganárselo. ¿Por qué lo requerís? Y porque es de acá, porque no sé qué, Tiene una prioridad, hay una discusión, incluso hay otras hay fuerzas cosas que más dividían picantes. a quienes perseguían. Exacto, por ejemplo, si el ejército O sea, se dedicaba más a RPRT y es más y la mecánica, la armada se dedicaba más a montoneros, pero igual hay varias cuestiones. Una es las mudanzas de los centros clandestinos cuando cerraban. Club Atlético terminó siendo Olimpo. Y además esto que te digo, hay un secuestro. Yo tengo una historia del Olimpo, del centro clandestino de Floresta, que se llevan, aparece un compañero secuestrado ahí que fue asesinado y se constató su aparición, o sea, que pasó por ahí, perdón, una aparición. 5 semanas antes había sido detenido, desaparecido en Misiones. Pensemos en un lugar sin computadora, sin internet, casi sin teléfono, donde un tipo que era secuestrado en cualquier lugar de Argentina, en 5 semanas como máximo, y yo me imagino con mucho más rápido también, aparecía, o sea, lo trasladaban hacia donde tenía que, entre comillas, donde era más productivo que esté para este aparato represivo. Eso es muy importante porque era el ministerio más grande de Argentina. El ministerio, o sea, tenías el Ministerio de Educación y abajo el Ministerio de Secuestro, Tortura y Exterminio de Militantes. Es que un poco parece, uno dice es una verdad de perogrullo, pero lo que comprueba el juicio las juntas en 1985 es que existió un plan sistemático. Total. Digo, es algo que uno dice, bueno, sí, el plan... No, un plan sistemático llevado a cabo por el Estado, por las Fuerzas Armadas, por las Fuerzas de Seguridad, súper organizado. Financiado, organizado, ejecutado, todo lo que tiene un plan. Exacto. Sistemático. Digo, es como, a veces quedan ahí como las frases medio, como vacías, pero digo, es esto. Y cuando investigamos sobre la historia de estas 12 personas, lo vemos. Así como uno lo ve en un montón de otros casos, uno lo ve hasta viendo esto, leyendo y buscando por dónde pasó los restos de una persona que fue identificada. Nos quedan 2 más por mencionar que no quiero dejarlos afuera. Estaba aquí el nombre. Vale, dale. Uno es Sergio Julio Tisera, Tisera, que nació en La Para, en Río Primero. Sí. También casado. Muchos casados aparecieron acá. Y era la moda en esa época. Casarse. No, bueno, pero también me imagino, son detenidos en sus domicilios, digo, también estamos Claro, hablando la de... cosa familiar, la de- violencia.
Sí, y de una... Construcción social, ¿no? De cómo estaba actuando este plan, el aparato represivo ahí en Córdoba. Digo, era casado y padre de 2 hijos, él era trabajador aeronáutico. Fue secuestrado el 21 de abril de 1976 en su casa, en la capital cordobesa, en presencia de su familia. Tenía 32 años. Digo, los secuestros se hacían en la vía pública, pero también hacer un secuestro en una casa, en un barrio, bueno, también tenía como objetivo generar terror. Totalmente, y más imagínate 70 y pico en un barrio de Córdoba o de un pueblo, como ahí leí algunos, San Rafael, eran lugares realmente donde no pasaba nada sin que se entere todo el mundo, olvídate, o sea, era Vox Populi en un minuto eso, en todo un pueblito, es un horror lo que hacían, es un horror. Y bueno, el último que tenemos acá es Eduardo Jorge Valverde Suárez, que era mendocino, otro mendocino, casado, con 2 hijos. Él era abogado. Él había sido parte del gabinete del ex gobernador de Córdoba, Ricardo Obregón Cano, entre el 76 y el 74. Y fue secuestrado el 24 de marzo de 1976. Uf. Es decir, se van a cumplir 50 años de su secuestro. No perdieron tiempo esos muchachos. En la Guardia Militar a cargo de la Fuerza Aérea Argentina en Córdoba, capital, a donde fue a dar respuesta a una intimación que le habían hecho horas antes en su casa. Es decir, él fue a presentarse porque había sido intimado, llamado por las Fuerzas Armadas a presentarse. De ahí fue secuestrado y estuvo desaparecido hasta ahora, hasta la semana pasada. Lo apodaban El Tero y tenía 36 años. Tendría las patas flacas. Es importante también eso. ¿Por qué decir El Tero? ¿Eso o porque andaba siempre gritando allá cuando las cosas pasaban acá? Lo usaban de campana, ¿viste? Porque era alto. Eduardo Jorge Valverde Suárez, ahí presente. Y quiero contar algo más, que son esas cosas también medalla increíbles. No. Que es que no apareció un cuerpo número 13, pero sí apareció una medalla que le permite a su familia saber que probablemente Jorge Omar Cazorla estuvo en La Perla y fue asesinado ahí. Entre los restos encontraron también una medalla que tiene grabado el nombre Graciela y la fecha del 3 de septiembre de 1974. Es una medalla que era de Graciela Geuna, que es sobreviviente de La Perla y era la esposa de Jorge. Y Jorge se la había regalado antes de que, mejor dicho, ella se la había regalado a él antes de que la dictadura la secuestrara, como un amuleto. Quería protegerlo. Porque la medallita se la habían regalado primero los papás a Graciela. Y ella la tenía como manto de protección. Y un tiempo antes del secuestro de sus compañeros, ella se lo da para que lo proteja. Y es muy fuerte la imagen. Ahí nos saluda el Gato Silvestre. Gracias, Gato, por venir, por estar presente. Gran periodista que viene a apoyar. Decíamos de la aparición de la medallita de Graciela, que sirvió de amuleto, de protección. Tal vez no le salvó la vida claramente, pero sí fue un faro, una guía para poder saber que Jorge fue asesinado ahí en La Perla. Y Jorge tenía 22 años. 14.000 hectáreas. Encontré una medallita que, te digo, era así, de 1,5 centímetros. El equipo de antropología forense explica que no es que cavando la encontraron, es como si hubiese brotado de la tierra. Estaba ahí a la vista. Y estaba ahí a la vista, como si hubiese salido sola en estos días para que lo encuentren. No, locura. Increíble. Jorge tenía 22 años, estudiaba abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Cuando fue secuestrado, era nacido en Villa Mercedes, amaba la música, daba clases de matemáticas y lo recuerdan como una persona muy social. Bueno, tremendo. Realmente es conmovedor siempre el trabajo del equipo de antropología forense, pero bien, como decías hoy, Anaí, hace un ratito, es muy fuerte, es muy simbólico que a vísperas del aniversario de los 50 años del golpe tengamos este anuncio, ¿no? La aparición de estas 12 personas. Y cuán importante es para los familiares ver las imágenes conmovidos de dejar de ser familiares de desaparecidos. Son historias que necesitamos que se empiecen a saldar. Por eso el dolor es tan profundo, por eso reclamamos justicia,
memoria, verdad, a eso nos referimos cuando enunciamos estas palabras que parecen solo un eslogan, pero en realidad se traducen en lo que tiene que ver, en este caso, con la identidad de nuestros muertos. Bueno, destacar una vez más la labor del equipo de antropología forense. Tremendo. Y bueno, en este 24 de marzo abrazar a estas familias que tuvieron la restitución de los restos de sus familiares. Maravilloso. Es como loco esto, ¿no? Porque es como re triste que haya pasado, pero también está re bueno que las cosas que fuimos construyendo todos estos años funcionan. El equipo argentino de antropología forense es eso, es un fruto de la lucha, la búsqueda de la verdad. Es que empieza a traer alivio. Sí, claro. O sea, el dolor va a ser Son permanente, victorias. la pérdida es irreparable, Sí, eso no sí, está en sí, discusión. Sí. Lo Pero que tiene son que victorias. ver, claro, son victorias porque tiene que ver con un proceso de un duelo de hace más de casi 50 años. Claro. Lo Bueno, que para nosotros, naturalmente, cuando un familiar nuestro fallece por el motivo que sea y uno con esos restos hace Lo que puede. lo que puede, un cementerio, los crema, pero digo, hace un ritual de esa muerte. Bueno, hay 30.000 personas que no hemos podido cumplir, o casi 30.000 personas, no hemos podido cumplir ese ritual. Y por eso la herida es tan grande. Totalmente. Por eso la deuda es tan grande. Por eso no se puede dar vuelta a la página, porque no sabemos dónde está esa gente todavía. Tal Y cual. porque tenemos casi 300 personas vivas, actualmente desaparecidas, que son esos bebés que fueron robados de sus mamás y que hoy permanecen secuestrados o secuestradas. Por eso no se puede dar vuelta a la página. Claro, no puedes hacerlo aunque quieras. No, Es una cuestión legal. Hay que seguir investigando, hay que seguir buscando, hay que seguir militando esa búsqueda y festejar cada pequeña victoria que son constantes, ¿no? Por suerte, constantemente tenemos alguna pequeña victoria como la aparición de un nieto, la Sí, nieta, eso iba a decir. esto de ahora que fue fuertísimo. Y me imagino, ¿no? Porque vos escuché varias veces hablar de que ellos no nos dicen dónde están, no nos dicen qué pasó, no nos dicen el número, no nos dicen eso y aquello. Y yo digo, ¿no se cansan de perder? ¿No se cansan de que están del lado choto de la historia y de que un tipo que diga, mira, tengo esta carpeta, son 30 personas, son 50, son 3, yo sé el caso de fulana, yo salvé a Mengana? Bueno, Y después tienen un pacto, algo, Emiliano, muchacho. tienen pero es hay un pacto de grande. silencio Pero que ¿sabes? está... Y quiero decir algo con esto, que es lo venía pensando hoy a la mañana porque me surgió. Lo más triste de esto, lo más desagradable de esto es que los militares hicieron y participaron de esto, y les voy a garantizar que es por esto que yo les digo, para no perder sus privilegios. Siempre se trata de gente que no quiere perder sus privilegios. En Israel no quieren perder sus privilegios racistas sobre el pueblo palestino, y de robar y de asesinar y de hacer lo que quiera. En los militares en la lectura no querían. ¿Sabes cuáles eran los privilegios de los militares? Codearse con la oligarquía, tener poder, robar, violar, hacer crímenes como si eso fuera algo bueno para ellos. Bueno, y por eso hacían Los partícipe a privilegios, todos. exactamente. En los vuelos de la muerte, ya esto está probado, por lo menos 1 o 2 personas que saben pilotear un avión hicieron un vuelo de la muerte. O sea, no es que era siempre el mismo piloto. Tenían el que estar arrojaba involucrados todos. o sea, te hacían ensuciarte. Ensuciar los dedos. Entonces, esto está probado en varios testimonios, en juicios, de que no fueron tantas veces los que volaron. Fueron cientos de vuelos que iban rotando los pilotos y el personal que participaba de Terrible. arrojar gente viva a las aguas de argentinas. Nos tenemos que ir. No Lamento quiero. que te corte. No quiero ¿No irme. querés? Vamos No a quiero- comer yo una hamburguesa. Sí, ahora nos vamos a ir a comer una hamburguesa. Quiero decir algo que no tengo la prueba de que va a suceder, pero tengo la esperanza de que sí va a suceder. A ver. Este 24 de marzo, que se cumplen 50 años, estoy convencida que siempre despierta algo en la sociedad. Y probablemente dentro de poco aparezca otro nieto o otra nieta. Porque siempre, después de un 24 de marzo que genera como una zaranda, ¿viste? Un movimiento, alguien se acerca, alguien que tiene dudas de su identidad,
se acerca a abuelas a consultar. Así que tengo la esperanza que dentro de poquito, capaz que en la próxima radio estamos hablando de la aparición de un nuevo nieto o una nueva nieta. Espero que sí. Ojalá que sí, y que también muchos de los que vieron cosas, escucharon cosas, digo, este hallazgo también, como contaba Yara, es posible porque había un peón de campo viendo cosas y que denunció. Bueno, si te acordás de algo, si viste algo, si sabes algo, bueno, también está bueno contarlo, porque eso le puede llegar a traer mucho alivio a muchas familias. Y porque es parte también del compromiso ciudadano que tenemos como argentinos. Es un compromiso con la ciudadanía. El de denunciar, el de contar qué es lo que se vio y el de reclamar por los 30.000 detenidos desaparecidos. Es de todos. Son todos nuestros, los desaparecidos. Muy bien. Bueno, Wow. después de... No más palabras, señor no más juez. señor juez. En vísperas de mi cumpleaños, que sigue siendo mi cumpleaños, vamos a ir levantando la radio. Nos vamos a ir adentro Mira, a la feria a tomar algo rico, consumir. a consumir, a comprar, a gastar, a celebrar. Y obviamente el 24 de marzo nos vemos en A la plaza. romperla. Todavía no sabemos fecha de la próxima feria de abril, que debe ser cercana. Eso no, hoy Probablemente, porque... Más madera. en breve tenemos feria de nuevo en Tenemos abril, pero hoy no hemos conversado. Calculale 15 días. Sí, estamos de vuelta 2-3 acá. semanas estamos acá de nuevo. Sí, sí. Y vamos a hacer mucho quilombo acá en la puerta. Vamos a traer todo el equipamiento que hoy no pudimos traer por cuestiones ajenas a nuestra voluntad. Y vamos a hacerla con toda. Vamos a ajustar algunas clavijas. Va a venir Nahuel. Y vamos a festejar la aparición de otro nieto. Y si no en la que viene. Y si no en la que viene. Pero va a pasar. Nos fuimos, Nos chicas. vamos. Un honor estar acá con ustedes hoy. Voy a saludar muy en general a todas hijas e hijos del exilio, a Fede García Blaya, que está operando, a las chicas de producción Julia y Vale, a ustedes dos, Yara y Anaí, a toda la gente de UTEP, del Movimiento Evita, Vos, Emiliano, a mí te Emiliano saludamos. Blaya, gracias, a Radio Rebelde, a Hijos Capital, abuelas, madres, familiares, si puede estar toda la tarde. Esto existe porque hay un conjunto de voluntades muy grande que se juntan para hacer cositas. Y hay que acumular. Hay que insistir con lo chiquitito, avanzar. Como decía Néstor Picone, a ir y hacerlo. Así que es memoria, verdad, justicia, más. Algo, ahí agregalo vos querés militancia, reivindicación, lucha, lo que fuere, más. No alcanza con memoria, verdad y justicia. Necesitamos ser más. Así que me sumo a la movida de Picone, que es un provocador profesional. Los quiero mucho y agradezco que haya estado hoy acá. Y ustedes también. Nos vemos la próxima. Nos fuimos. Esto fue Radio Feria y Memoria. Feliz 24 de marzo para todos y todas. Ahí estaremos para conmemorarlo. Nuestro día patrio más importante. Así que nada. Chau. Chau.